Bueno, pues vamos a tener el tiempo ahora de la predicación de la palabra de Dios. Voy a pedirles que ahí en sus hogares abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 4 al versículo número 8. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Recuerden que los discípulos habían hecho una pregunta a Jesús acerca de su venida y acerca del fin del siglo. Cristo les está dando la respuesta a la pregunta que ellos le hicieron. Y esta ha sido una pregunta por mucha gente en el mundo. Especialmente los cristianos nos preguntamos y hablamos mucho acerca de la venida del Señor Jesucristo. Pero la gente que no es cristiana se ha hecho la pregunta: ¿cuándo será el fin del mundo? Y el Señor Jesús responde a sus discípulos acerca de las señales que habría antes de su venida y antes del fin del siglo. Da una serie de señales de las cuales ya hemos hablado en diferentes cultos en nuestra iglesia, pero quizás una de las que he hablado menos es acerca de las hambres. El Señor Jesús dijo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis acerca de los sellos, hablando de los 4 caballos: el caballo blanco, el bermejo, el negro y el caballo amarillo. El tercer caballo, dice la palabra de Dios, que aparece un caballo negro. El jinete que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y dice el apóstol Juan: yo oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el vino, no dañéis el aceite y el vino. Esto nos habla acerca del hambre que vendrá al planeta. El hambre de la cual está hablando Jesús está hablando de los principios de dolores. Pero vendrá una hambruna a nivel mundial, de tal manera que una persona que trabaje duro todo un día, con el salario de un día, solamente podrá comprar aproximadamente 1 kilo de trigo nada más. Con todo un día de trabajo. Este caballo negro representa la hambruna mundial. Y Cristo habló que habría hambre en diferentes partes del planeta. Esta epidemia que estamos viviendo
ha comenzado a traer hambre a diferentes países. ¿Cómo hubiéramos imaginado que en los Estados Unidos, un país tan rico, un país con tanta abundancia, con tanta riqueza, ahora podemos ver cuántas personas haciendo fila en sus vehículos, haciendo fila en algunos supermercados, haciendo fila mientras que personas les están entregando bolsas de mandado? No pudiéramos haberlo imaginado antes. Y esto solamente es el principio. El hambre. Más de 16 millones de norteamericanos han perdido sus trabajos. Una de las grandes preocupaciones es: ¿qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir el día de mañana si no hay dinero, no hay trabajo? El hambre. Y sabe que, hermanos y hermanas y amigos que me escuchan en esta tarde, noche, siento que la mayoría de personas en este planeta no están preparadas para una crisis de hambre mundial. Porque la mayoría de gente en el mundo ha vivido con lo suficiente para poder vivir. Mucha gente también, puedo atreverme a decirle, que ha vivido en abundancia de alimento. Mucha gente ha vivido comiendo y bebiendo en casa, en fiestas, en restaurantes. Mucha gente ha vivido en el placer de los deleites, de los banquetes, de la gran abundancia de los bocadillos exquisitos. Y por eso me atrevo a decir que mucha gente en el mundo, y aún cristianos, no están preparados para una crisis de hambre. Y para algunos les pareciera: no vamos a llegar hasta este límite. No creo que tengamos que llegar a una etapa en la cual estemos desesperados por alimento, desesperados por agua. Hermano y amigo, no le estoy diciendo algo de mi propio corazón. Cristo está hablando que una de las señales en el mundo sería el hambre en diferentes partes del mundo. Y en Apocalipsis tenemos el caballo negro que representa la hambruna mundial. Este es un hecho, es una realidad, es literal. Por eso yo estoy predicando esto, para que estemos preparados para el hambre. Oh, si no se presenta, gloria al Señor. Si todo se compone de la noche a la mañana y el mundo sigue su misma dirección, gloria a Dios. Pero yo dudo que todo siga igual. Por eso quiero darles una serie de recomendaciones en esta tarde. La primera: tenemos que aprender la gran lección de nuestro Maestro. Cristo no solamente enseñó, Cristo dio su ejemplo con su caminar, con sus propias acciones. Y el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra que la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Hay quienes están acostumbrados a la abundancia, hay quienes han buscado la abundancia pensando que ahí está la satisfacción, que ahí está la felicidad. No, Señor, no es en la abundancia. Tenemos que aprender a vivir en la escasez, tenemos que aprender a vivir en la pobreza, tenemos que aprender a vivir de una manera sencilla. Si tenemos abundancia, gloria al Señor. Si tenemos cosas que necesitamos, gloria a Dios, pero tenemos que estar preparados. Cristo nos dijo que la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Mire, hemos vivido, cuando menos puedo hablar de nuestro país,
hemos vivido, hermanos, con el sustento diario. La mayoría hemos tenido más de lo que necesitamos para vivir. Mucha gente ha vivido cómoda. ¿Cuántas personas no han estado en los restaurantes comiendo tacos, teniendo su despensa? Pero déjeme decirle, todo puede cambiar en nuestro país en estas últimas semanas que vienen y aún después de la crisis que podamos cruzar. Pero quiero decirles, nuestra vida no depende que tengamos abundancia, hermanos y hermanas. Tenemos que aprender a vivir de una manera sencilla. Tenemos que aprender a no desesperarnos si tenemos solamente el alimento para poder subsistir cada día. Para nuestro país, el que crucemos una crisis económica, una recesión, una falta de abundancia de alimento, eso no quiere decir que nos vamos a morir. Nuestro país ha pasado por situaciones difíciles, décadas enteras. Mire, desde que yo nací hasta los 13 años de edad, y se los he dicho en los cultos aquí en la iglesia, desde niño hasta los 13 años, viví en una pobre vecindad, con mi madre, 5 hermanos y yo. Nuestro almuerzo era chile del molcajete con tortilla. Nuestro lonche cuando íbamos a la escuela Moisés Sáenz era un bolillo con frijoles y un chile en vinagre y una vasija de agua natural. Andábamos descalzos muchas veces. Había tanta pobreza en aquellos entonces, pero vivíamos felices. Siendo adolescente, nos cambiamos de esa vecindad a una colonia donde no había agua, donde no había luz eléctrica, donde no había drenaje, y pasamos varios años viviendo de esa manera y vivíamos felices de todas maneras. Tenemos que estar preparados. Es más, el Señor Jesucristo nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy se ha estado pensando, ¿qué va a suceder? No tengo trabajo, ¿qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Pero no es solamente la necesidad de pan. El mundo necesita algo más que pan, necesita la palabra de Dios. No olvide que tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu. Y necesitamos alimentar esa alma, necesitamos alimentar ese espíritu con la palabra de Dios. Y aún el cuerpo se va a sentir mucho mejor, con más ánimo, más fuerza y más resistente. Tenemos que estar preparados. Tal vez alguien diga: pastor, es que usted no es optimista. Créame, yo anhelo y deseo que esto pase y todo siga cuando menos como estábamos en nuestro país y en el mundo, cuando menos. Pero repito una vez más, no es un asunto mío, hermanos y hermanas. Estamos viendo las señales antes de la venida de Cristo. Estamos viendo las señales antes del fin. Y una de las señales que Cristo nos dice es el hambre. El caballo negro representa el hambre de Apocalipsis. El sueldo de un día solamente servirá para que se mantenga esa persona que trabajó todo un día. No habrá para darle a la esposa y a los hijos. No habrá para medicamentos. No habrá para la luz. No habrá para la renta. Vienen tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Mire, un ejemplo y una exhortación acerca de lo que estoy predicando. El apóstol Pablo habló de ello. En Filipenses capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios: sé vivir humildemente y sé tener
abundancia y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo estaba preparado para todo. Mi hermano y mi hermana, tenemos que estar preparados para todo, para la escasez, para el hambre, para la desnudez, para el frío, para la enfermedad. Tenemos que estar preparados y ser resistentes. Y además, en los tiempos del Señor Jesucristo, los apóstoles, los discípulos y el mismo Señor Jesús nos dan la lección. ¿Cuánta gente ha estado tan acostumbrada a comer en restaurante, tener la despensa llena, el refrigerador casi explotando, y comer hamburguesas y refresco y carne asada, y ahora que venga la crisis, ahora que se ha perdido el empleo, van a estar desesperados? Y tristemente puedo decirles que va a haber gente quizás hasta que se quite la vida, porque no están preparados a vivir humildemente. No están preparados para el hambre, no están preparados para la escasez. Cristo y sus discípulos comieron pan y jugo de uva. El pan era una tortilla, no era un pastel, un pan de azúcar como lo conocemos nosotros. Una tortilla más grande que la que usamos aquí en Monterrey y más gruesa. Era esa tortilla nada más con jugo de uva. En el Antiguo Testamento era un vinagre de jugo de uva y remojaban esa tortilla, ese pan, y la comían. La Biblia nos habla que los discípulos iban por el campo y comían el trigo de las matas. Jesús comió peces al carbón, asados con pan, con tortilla. Juan el Bautista, miel y chapulines, langostas. Ellos estaban preparados para comer de una manera humilde y natural, porque estaban conscientes que la vida no dependía del banquete y de la abundancia. Por eso en el libro de Hebreos se nos escribe que estemos contentos con lo que tenemos hoy. La amargura, la tristeza, la depresión, el desánimo vendrá a muchas personas que perdieron el empleo y no tendrán la abundancia, no tendrán el alimento, la ropa que tenían. Hermanos, de eso no depende nuestra vida. Por el amor de Dios, tenemos que entenderlo, y más en estos días. Más en estos días. Y déjenme decirle, aparte de todo esto, la Biblia nos dice incluso qué clase de comida es la mejor. Allá en Proverbios 15, versículo 17, dice la palabra de Dios: mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Ciertamente nos ha tocado ver en esta generación, cuando menos puedo hablar de mi país, cuánta gente haciendo carne asada, cuánta gente en los restaurantes, cuánta gente comiendo en abundancia en sus hogares, pero cuánta violencia, cuánto odio, cuánta violencia familiar, matrimonial, cuánta violencia con los hijos y los hijos con los padres. Sí, hemos pasado por abundancia, pero con odio. Pero la palabra de Dios dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Comida natural, comida sencilla,
comida del campo. Estos días me han invitado o le han dado a mi esposa flor de palma. Y qué rica, qué sabrosa esa flor de palma. Nos han compartido nopalitos, nos han compartido frijolitos, avena, cositas naturales, agua natural. Gloria a Dios por la comida. Gloria a Dios por la comida natural. Gloria a Dios por la comida humilde. Y déjame decirle, tengo la plena confianza de que Dios no nos va a desamparar. Anímate. Pero incluso la palabra de Dios nos habla acerca de la comida seca. ¿Sabe? Si las cosas se pusieran tan difíciles, debemos estar preparados para comer lo seco, lo añejo. Lo importante es vivir, hermanos. Nuestro cuerpo necesita alimento para tener energía. Repito, no sé qué va a pasar después de esta pandemia en México y en el mundo. No sé qué va a pasar. Pero los expertos están diciendo que va a haber una recesión mundial. Esto habla de problemas económicos, limitaciones económicas para todos. Pero nuestro país ya lo ha vivido. El problema son estas nuevas generaciones que se han acostumbrado a lo cómodo, a la abundancia, al banquete, a lo sabroso, a la marca, al paseo, al restaurante, a las fiestas, a las comidas semanales. Y está bien que podamos tener, pero si viene un tiempo en el cual las cosas van a cambiar, tenemos que prepararnos. Mire, hace años, estoy hablando quizás de unos 45 años, 48 años, en mi generación cuando yo era niño, la mayoría de mexicanos comíamos de una manera muy humilde y muy sencilla. Pero puedo decirles que a pesar de eso éramos más felices que esta nueva generación que parece que tiene todo o que ha tenido todo hasta días atrás. Mire, la cena que nuestra abuela nos hacía de vez en cuando y nos invitaba, ella ponía en el comal las tortillas añejas de días atrás, las tostaba y calentaba las nuevas y nos hacía tortillas, tacos de tostadas. El taco era una tortilla suave con otra tortilla dura, calentada en el comal, hecha a pedazos con salsa y un café. Y qué bendición. Era un banquete para nosotros. ¿Cuántas personas en medio de una gran necesidad, de una gran crisis, lo que comían era pinole con agua? Como aquellos que iban a los Estados Unidos por el desierto, llevaban su pinole y agua, comida seca. Mire, nada más para que usted se dé una idea, cuánta era la escasez, cuánta era la pobreza en nuestro país en aquellos años. Y yo se los he dicho a ustedes, hermanos. Las tiendas siempre eran las mismas. No se hacían ricos los tenderos. No crecían las tiendas. Siempre eran aquellas pequeñas tienditas que te vendían 5 centavos, 10 centavos de brillantina. Y cuando alguien llegaba a la escuela con el cabello brilloso, le decían, te aventaste el 20 de brillantina, porque era mucha. Los tenderos, los que tenían tiendas, tenían sus tascales de pan. Vendían todo el pan y quedaban las migajas, las boronas de azúcar de ese pan vendido. Y había tanta pobreza en aquel entonces que los niños solíamos ir a estas tiendas
a comprar 5 centavos de migajas de boronas de pan, porque no teníamos para un pan, y los dueños de las tiendas no tenían suficiente dinero, que tenían que vender las migajas también. Había menos suicidios que hoy, menos gente amargada, menos gente robando, menos gente infeliz. Hay una gran preocupación a nivel mundial: la recesión, el desempleo. Bueno, lo que necesitamos es prepararnos para eso. Simplemente tenemos que prepararnos. No olvidemos las palabras de Jesús. No es la vida, no es la vida más que el alimento. Cristo hace esa pregunta. Y la respuesta es obvia. Cristo está diciendo, ¿no es más la vida que el alimento? Y así es. Nuestra vida es más valiosa que el alimento. Y en este tiempo es cuando más debemos entender esto. Proverbios 15, 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor dice que de buey engordado donde hay odio. Y en Proverbios 17, 1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Eso es mejor. Ahora vaya a Mateo 6, 25. Mateo 6, 25 al versículo 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves de los cielos hoy tuvieron su alimento. Ellas no saben de crisis económicas, no saben de la caída del petróleo, no saben de la caída de las bolsas, no saben del desempleo. Las aves viven día a día con la provisión de Dios, y nosotros valemos más que las aves, y el Señor no nos va a desamparar. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y antes de eso Cristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? El agua, la comida y el abrigo. No está diciendo que te va a hacer rico, no está diciendo que te va a dar un carro del año, no está diciendo que te va a dar abundancia. Lo básico que necesitamos para vivir, y en estos momentos y el día de mañana necesitamos vivir con lo básico y estar contentos y estar en paz y estar en amor. Ahora, lo más dramático pudiera suceder que en la soberanía de Dios permitiera una situación verdaderamente crítica en algunos o en muchos de los que le conocemos. Pero aún hasta para eso debemos estar preparados. Porque, hermanos, no porque había escasez, no porque había sequía, Moisés ayunó en el monte Sinaí 40 días y 40 noches
40 días, 40 noches estando en la presencia de Dios. El Señor Jesucristo ayunó 40 días también. Y hay pastores que yo he conocido que han ayunado 40 días. Déjenme le platico esta historia. Espero que no suene a presunción y no es mi intención. Mi intención es ayudarle, animarle en estos días tan difíciles que estaremos cruzando. Hace años, quizás 25, 26 años, mi esposa y yo salimos a ganar almas y encontramos un matrimonio en una casita de cartón, el hombre sin piernas, el tren se las había cortado, una situación muy difícil. Les llevamos mandado, les hablamos de Cristo, los llevamos a la iglesia. Pero yo me hice una pregunta, viviendo en esa casita, con comida humilde, ¿podrá uno vivir en paz y ser feliz? Yo, hermanos, por saber qué podría una persona experimentar comiendo escasamente, decidí por más de 2 semanas, o 2 semanas aproximadamente, decidí comer una tostada, una tortilla al día y agua natural por 2 semanas. ¿Sabe cuál fue mi experiencia? Paz, mucha paz, compasión, gratitud a Dios. Hermanos, cuando estuve en el colegio bíblico, vivimos años de escasez, de comida humilde, experimentamos el hambre, pero fueron los días más preciosos para nosotros. Muchas bendiciones espirituales, muchas bendiciones en el matrimonio y en la familia vinieron a raíz de una escasez, a raíz del hambre. Y Dios siempre proveyó, y Dios siempre escuchó nuestra oración y nunca nos desamparó. Preparémonos para el hambre. Preparémonos. Si alguien dice, pastor, no sea negativo, ya lo vimos en la Biblia, Cristo habla de hambres. Apocalipsis habla de hambres en diferentes partes del mundo. Quisiera que no nos tocara y a nadie le tocara, pero tenemos que estar preparados. Ahora, mi amigo que me estás escuchando en esta tarde también, quiero decirte, ¿tú estás preparado para la muerte? ¿Estás preparado para enfrentar a tu Creador? Hoy es el día. Hoy es el día en que te recomiendo que tomes una decisión de que te arrepientas y te entregues a Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La única forma de llegar al cielo es a través de Jesucristo. Menciono las 4 cosas que he mencionado en cada culto. Para que Dios te perdone, para que tu alma vaya a la presencia de Dios, necesitas esas 4 cosas. Número 1, reconocer que somos pecadores. El pecado comenzó con Adán y Eva y se transmitió a todos los seres humanos. Todos somos pecadores. Nacemos con la naturaleza pecaminosa. Número 2, merecemos su castigo por ser pecadores. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios es justo y lo que merecemos es la condenación. La tercera cosa, pero Dios en su grande amor, en su gran misericordia, en su deseo que toda la gente en el mundo se arrepienta y sea salva, mandó a Jesús para que Él pagara por nuestros pecados en la cruz de Calvario. Él ya lo pagó.
pagó tus pecados, pagó mis pecados, pagó el pecado de todo el mundo. Él ya lo hizo en la cruz de Calvario. ¿Qué es lo que necesitas? La cuarta cosa nada más es arrepentirte y recibir a Cristo creyendo que Él es tu Salvador. Te lo pido en el nombre de Cristo. Quien quiera que seas, haz esta oración. Recibe a Cristo. Dios mío, en esta tarde le pido que me perdone. Me arrepiento de mis pecados. Le recibo en mi corazón como mi Salvador. Lléveme al cielo cuando muera. Y le doy gracias por morir por mis pecados. Gracias por salvarme. Gracias por escucharme. Ahora sé que usted está en mi corazón y cuando muera, iré a su presencia porque usted no miente. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Mi amigo que escuchaste este mensaje, si recibiste a Cristo a través de esta oración que yo hice, o si no la hiciste ahorita, hazla después. Mándanos un mensajito. Dinos que recibiste a Cristo. Eso te va a ayudar en todo lo que venga mañana y pasado mañana. Dios les bendiga, hermanos. Una bendición otra vez estar con ustedes. Estaremos próximamente el miércoles 7:30. No se olvide y no falte a las reuniones caseras a través de esta transmisión.